Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación a través de Teleuniverso, Canal 29, y nuestro canal de YouTube en vivo, en directo, canal de HT Group. Y aquí estamos con Juan de Dios Hiraldo, que es un abogado, y vamos a hablar sobre la reforma a la Constitución de la República, la proclamación en el día de ayer, entre otros aspectos. Buen día y bienvenido. Buenos días, don Jaime. Iliana, buenos días. Para día. mí nuevamente es un placer estar en este programa, en este espacio y compartir con ustedes, que es bastante interesante. Juan de Dios, yo creo que la reforma constitucional no pudo ser lo suficientemente dimensionada porque fueron muchas reformas juntas lanzadas en corto tiempo y evidentemente todo el tema de la modernización fiscal apañó la relevancia que tienen los artículos modificados, porque hablamos de una reforma constitucional, pero son artículos en específico. Para ese dominicano de a pie que no esté empapado de la importancia de los artículos reformados, ¿cuáles son estos artículos y cuál será la historia en lo adelante a partir de esta promulgación? Así como lo dices, la reforma constitucional pasó desapercibida por el tema de la ley de modernización fiscal, que al final el presidente el sábado pasado retiró del Congreso, hizo un enunciado y posteriormente retiró del Congreso el lunes pasado. Esta reforma constitucional contempla la modificación de 11 artículos y principalmente lo que estipuló el Ejecutivo era primero a un asunto de ahorro. ¿Por qué? Porque se modificó la cantidad de diputados, el artículo 81 de la Constitución, se modificó el artículo 144 y se modificaron varios artículos que tendrían una relevancia posterior. Por relación a la cantidad de diputados, tendrá su efecto para las elecciones del 2032. De 178 diputados, tendremos 158 diputados en las elecciones del 2032. ¿De ciento cuánto? De 178. ¿Tendremos cuánto? 158. Ok. Entonces, también se modificó el tema del Procurador General Administrativo, que ahora tendrá otro nombre. Y también se modificó la forma de elección del Procurador General de la República y los adjuntos. El presidente de la República nombraba al Procurador General de la República y sus adjuntos, que son 7, y hay otros 7 adjuntos que lo nombra el propio Procurador. En este caso, hubo una modificación completa a ese articulado porque el procurador va a ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, y aquí vino otra modificación porque todos sabemos que el procurador era parte del Consejo Nacional de la Magistratura, exindieron al procurador y ahora va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, la forma de elección del procurador General de la República será por 2 años, puede repetir 2 años más, es posterior a la toma de posesión del presidente de turno, tendrá 100 días para hacer una propuesta ante el Consejo Nacional de la Magistratura conjuntamente con sus adjuntos. Una de las cuestiones indispensables es que no puede tener militancia partidaria activa o un cargo electivo durante 5 años. Para poder postular. Para poder ser postulado, porque habrá un filtro previo que excluirá a la persona que quiera ser. Pero eso aprobado en la Asamblea Nacional no va a ser utilizado en lo inmediato porque hay que designar un procurador. Sí, va a ser utilizado en lo inmediato, es de aplicación inmediata. O sea, en la escogencia del nuevo procurador o la nueva procuradora será bajo los estándares de esta nueva Constitución. Solo aquellos artículos en que la Constitución establezca una especie de transitorio, por ejemplo, en el caso relativo de los diputados, es que tendrá una aplicación para el año 2032. También hay transitorios, el artículo 274 y 278, y hay 4 transitorios relativos a que el presidente del periodo constitucional 2012, 2016, 2020 no podrá repostularse nunca más,
igual que el actual presidente de la República, y esto fue el llamado candado y la forma de modificación a la Constitución. Entonces, a grosso modo, estos fueron los cambios que se realizaron a la nueva Constitución de la República y que ya entró en vigencia, es de aplicación inmediata la misma. Bueno, luce muy interesante. ¿Qué otro aspecto de las modificaciones usted entiende que es relevante? Bueno, el tema de la elección del procurador, yo entiendo que es una de las cuestiones más fundamentales y es de los temas que más estaba llamando la atención, pero al fin y al cabo, el procurador siempre va a ser nombrado por el presidente de la República, claro, porque el presidente es quien pospondrá al procurador. Ahora va a tener una legitimación mayor con relación a... Pero entonces vámonos a la profundidad de la práctica. El presidente de la República propone cual que sea, propone a la figura que considera adecuada. Se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura, además de otorgar la legitimidad a esa escogencia, será parte de los filtros que analizarán claro, qué tan apto pueda ser la persona propuesta. Porque además es uno solo, ¿verdad?, que tiene que proponer el presidente. Una sola persona. No, pueden proponerse varias personas. Y es el Consejo quien elige. De elegirse una y el Consejo no estar de acuerdo, se tiene entonces, pero tiene que ser el mismo presidente que proponga. Es el presidente. Okay. Es el presidente que propone. Pero propone más de uno. Puede proponer más de uno para la elección del Procurador General de la República, y recordemos que también hay 7 adjuntos que anteriormente hay que cogerlo ahí mismo. Tienen que cogerlo ahí mismo. Y aplicarán los mismos requisitos para la elección del Procurador General de la República. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación de esta conversación con el abogado Juan de Dios Hiraldo. Seguimos en el cafecito de hoy, esta conversación con el abogado Juan de Dios Hiraldo, hablando en principio de la Constitución y su proclama, y también de otros aspectos como la decisión del presidente de agregarle un cargo al actual director de compras y contrataciones. Usted iba a hacer una pregunta sobre ese particular. Sí, porque llama la atención, y de hecho en el espacio anterior estuvimos compartiendo. De hecho, la interpretación o las aseveraciones del consultor jurídico de la presidencia, mencionando específicamente los artículos de ambas leyes, tanto de contrataciones públicas como de alianza público-privada, que riñen en esta duplicidad de funciones del señor Carlos Pimentel. Pero más allá de esto, ya hay organismos ciudadanos y civiles que se han pronunciado en contra de esta duplicidad de funciones, que ahora ya no pone solo en entredicho su accionar en contrataciones públicas y en alianza público-privada, sino en muchas otras instituciones sobre las que tiene incidencia ese organismo. Desde tu interpretación, ¿dónde está el fallo original de esa decisión? Bueno, en que cuando tú llegas a la función pública, tú te obcecas. Y eso es lo que ha pasado, porque Carlos Pimentel era un paladín del debido proceso, del debido manejo de los fondos públicos. Yo no estoy cuestionando cómo él se ha manejado, sino que ha llegado a una función y le han dado otro cargo, y él sabe que hay un choque de funciones. Por ejemplo, el artículo 19 de la ley 4720, que la que rige la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, establece que esa función no es compatible solo con la docencia. Pero además, la ley 340, la ley sobre compras y contrataciones públicas, te habla que el director general de compras y contrataciones públicas servirá como regente de la aplicación de la ley 4720. Entonces, hay una incompatibilidad. La ley de función pública, que es la 4701, te dice en el artículo 80 que es posible que tú ejerzas 2 funciones públicas, siempre y cuando una no esté sujeta a remuneración. Ahora bien, cuando existan incompatibilidades,
no es posible esa función. Entonces, automáticamente, al existir incompatibilidades, porque el director general de compras y contrataciones públicas tiene que ser vigía de la ley 4720. Entonces, no es posible que él tenga esa doble función, pero él se ha obcecado con esa decisión y él cree que es posible cumplir porque el presidente le dio un mandato para una especie de regularizar, pero son incompatibles. ¿Qué es lo que vamos a interpretar? La ley 340 viene siendo, tuvo un desprendimiento, porque la figura de las concesiones en la ley 340 desaparecieron y se creó el proceso de alianza público-privada. Las alianzas público-privadas era lo que anteriormente llamaba las concesiones. Pero las concesiones no cumplían con un rigor de transparencia. ¿Por qué? Porque una concesión se daba de grado a grado. Al contrario, los procesos de alianza público-privada no se dan así, sino que están compuestos por un consejo directivo, por 5 funcionarios, incluyendo el ministro administrativo de la presidencia, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, y este consejo directivo, que es el órgano director, tendrá un director. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando surja un proceso de alianza público-privada y después de un sinnúmero de estudios de prefactibilidad, de estudios medioambientales, si existe una propuesta del sector público o del sector privado, va a un proceso, una especie de licitación, y aquellas personas que quieran participar de un proceso de alianza público-privada pueden participar. Entonces, el director general de compras y contrataciones públicas debe ser como una especie de garante de que ese proceso se cumple. Entonces, si tú tienes las dobles funciones, tú no vas a cumplir. Y eso va a transgredir el principio de transparencia, que es lo que hemos enarbolado o ha enarbolado el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, yo creo que lo más sensato o es que él renuncie a su condición de director general de compras y contrataciones públicas, porque él mismo dijo que en República Dominicana lo que necesitamos era más eficiencia en la función y que a veces no teníamos los funcionarios. Imagínate esa doble función. Compras tiene que ver con todos los procesos que realiza el Estado Dominicano. Compras menores, comparaciones de precios, un signo, licitaciones públicas nacionales e internacionales, es decir, que su abanico de acción es muy amplio. Y ahora la dualidad de la función con director general de alianzas público-privadas, y sabemos cuántos proyectos de alianzas público-privadas estamos lanzando. Entonces, lo más razonable es que se elija a el funcionariato donde él lo va a ejercer. Entonces, creo que lo más razonable, vuelvo y repito, es que él se quede o como director general de compras y contrataciones públicas o como director de las alianzas público-privadas. Él no tiene planes de eso, porque él colocó un vídeo ayer señalando que no, que eso es posible, que lo aceptó y que va a designar una persona que le va a ayudar en su trabajo. O sea, que él no está en planes de no aceptarlo. No, pero es que vuelvo y le repito, el poder obceca. Cuando uno llega a una función pública, uno que profesaba algo, cuando llega al poder dicen otra. Eso mismo pasa con muchas personas de izquierda, que dicen y posteriormente se les va la coherencia, porque la coherencia es pensar, decir y hacer. Y eso es lo que menos tenemos, gente coherente. Ya lo hemos visto en muchos de los que han integrado la denominada sociedad civil, que han estado hablando y luchando y al final han cedido a los encantos del poder o a las ofertas del poder. La misma sociedad civil, o sea que es su abanderada, por ejemplo, hoy Participación Ciudadana emitió un comunicado estableciendo que es incompatible, que eso soslaya el principio de transparencia. Igualmente lo dijo Finjus el viernes, que es una de las... Igualmente lo ha dicho, porque son instituciones y organismos ciudadanos que están para eso y que su accionar ha sido siempre ubicar dónde está el fallo. Pero que lo haya dicho el mismo consultor jurídico de la presidencia en una carta enviada directamente, según las informaciones, al mismo Carlos Pimentel, que tiene total conocimiento y después de su función en contrataciones públicas por muchísimo más, de cómo riñe esto. En el accionar diario sabes lo
lo comprometido de cada proceso. Y que ahora entonces tú defiendas que va a haber una figura externa que me va a ayudar con esos procesos de alianza público-privada, pero yo sigo siendo la cabeza. ¿Y entonces? ¿Y en qué estamos? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mientras tanto, vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Muy bien, seguimos esta conversación con el abogado Juan de Dios Giraldo. Y otro tema candente es el tema ya anunciado por la Dirección General de Impuestos Internos, y también lo va a hacer conjuntamente con la Dirección General de Aduanas. Van a trabajar en forma mancomunada, tecnológicamente hablando y físicamente también. Pero ¿qué es lo nuevo que tiene la DGI? Mira, don Jaime. ¿Y por qué tú te sonríes? Bueno, porque es un tema que a muchas personas no le va a gustar. El 60% de en República Dominicana es evasor con relación al ITEVIS, que no pagan el 18% de ley. Y más del 50% del dominicano no paga impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es una declaración anual que todos los dominicanos debemos hacer al finalizar el periodo fiscal. Se llama IR2. Hay muchas personas que no lo hacen porque son empleados públicos y su compañía es su agente de retención y hace esas declaraciones. Pero la DGI, a partir de sacar del sistema la ley de modernización fiscal, debe combatir la evasión fiscal. La evasión no es un delito. Un delito, hay que definir que hay delitos tributarios, está la evasión fiscal y está la elusión fiscal. La elusión fiscal es un mecanismo que tú tienes dentro de la ley y tú utilizas ese vacío que existe en la ley para eludir al fisco. La evasión es no declarar lo que realmente tú ganas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la DGI? Va a cruzar información con los bancos, con todos los organismos financieros. Entonces, ¿qué resulta? Que hay muchos empleados o muchos ciudadanos que utilizamos los bancos y hacemos nuestra declaración jurada anual y decimos, estamos acogidos al régimen simplificado de tributación. El régimen simplificado de tributación es un régimen que significa que tú tienes un tope, en este caso 9 millones de pesos, tú no ganas más de eso al año, y la DGI te reconoce el 40% de los gastos y en base al 60% de tus ganancias tú debes pagarle a la DGI el impuesto sobre la renta. Hay otras personas que están acogidos al régimen simple, donde mensualmente tú tienes que llenar un formulario 606 y un 607, un formulario de gastos y de ingresos. Y en base a esa compensación, lo que yo gaste, la DGI versus lo que yo ingrese y lo que quede, en base a eso yo tengo que pagar. Pero hay formas de reconocer el gasto. Entonces, ¿qué resulta? Que muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra declaración jurada le decimos al fisco que nos ganamos 1 millón de pesos, por ejemplo. Y en base a ese 1 millón de pesos, si yo soy una persona física, debo pagarle al fisco el 25%, debo aportarle, porque es una obligación el tributar, porque el tributo es lo que mantiene la sociedad. Pero ¿qué resulta? ¿Qué va a hacer la DGI? Cuando yo hago mi declaración jurada, que yo debo tenerla o poseerla hasta por 10 años. Yo dije, en el año 2024 yo me gané 1 millón de pesos y le pagué al fisco el 25% como persona física. Si es como empresa, persona jurídica, yo pago el 27%. Le pagué 250,000 pesos al fisco. Y resulta que en ese mismo año, 2024, yo no tengo otra fuente de ingreso, le he declarado al fisco. Yo moví a través de mis bancos 5 millones de pesos. La DGI puede, y va a comenzar a hacerlo, va a fiscalizar a esas personas y le va a notificar. Pero usted dijo que en el año 2024 usted se ganó 1 millón de pesos. Pero resulta que a través de los mecanismos financieros usted movió 5 millones de pesos y usted no tiene otra fuente de ingreso. Entonces usted está evadiendo. Y te hago una fiscalización. Con esa fiscalización, automáticamente
yo tendría que pagarle en base a 4 millones de pesos lo que yo evadí. Si yo me fiscalizan, por ejemplo, y yo tengo un plazo de 30 días para hacer un recurso, porque hay que respetar el debido proceso administrativo, se llama un recurso de reconsideración a mi administración local, yo tengo 30 días, eso va corriendo moras e intereses. Si yo, por ejemplo, la DGI me descubre que yo moví 4 millones de pesos, mucha gente aquí vive recibiendo dinero y entregándoselo a otra persona, pero el responsable soy yo. Entonces, imagínate, pagar el 25% de 4 millones de pesos, es 1 millón de pesos que tú le debes a la DGI. Entonces, la DGI te puede fiscalizar, te puede intimar, te hace un acto que automáticamente tú tienes 30 días para recurrir ese acto. Si yo no lo hago, eso se convierte en un título ejecutorio y te embargan. Yo tendría hacer un recurso de reconsideración, como lo dije. Si me fallan en contra el recurso de reconsideración, yo voy con un recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior Administrativo. Y podría ir, si eso me lo fallan en contra, ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese es el mecanismo que va a utilizar la DGI para evitar la evasión fiscal. Así que muchas personas van a comenzar a fiscalizarlo, porque no es lo mismo lo que yo declare que lo que yo mueva, y van a haber un cruce de informaciones. Entonces, la DGI va a comenzar ese proceso. Así que, don Jaime, a mí no me veas, no, vete tú mismo. No, yo declaro abogado como persona física y como persona jurídica. ¿Y qué ocurrirá, por ejemplo? Escúchame, abogados y médicos son los más llamados a verse ahí. A partir de ahí, muchos ciudadanos, don Jaime, porque muchos ciudadanos, los llamados independientes, tienen sus cuentas en sus bancos y no hacen ninguna declaración, no pagan ningún impuesto. Es lo que digo, entonces, cuando tú dices, pero yo moví por el banco tanto, pero yo no soy un empleado público. Yo no estoy como persona física. Yo estoy como persona jurídica. Entonces, la DGI va a comenzar a fiscalizar a esas personas. Ahora los abogados van a tener y los contadores públicos van a tener mucho trabajo. Pero yo no, y no es más, bueno, no es de justicia que la DGI persiga a los que no pagan absolutamente nada. A todas aquellas personas, la DGI va a decir, Juan de los Palotes no declara nada, pero él tiene una cuenta de 10 millones de pesos. Eso es. Que lo recibí de una herencia. Pero la herencia tiene una carga impositiva. Claro. Y, que me saca un premio. Los premios también. Enséñame donde tú pagaste esos impuestos. ¿A partir de cuándo? O si ya se está realizando. Desde ya la DGI va a comenzar. Que lo debió hacer hace mucho tiempo. Va a ir tras las huellas del dinero. Porque realmente el fisco, obvio, es importante. Por ejemplo, si a mí me fiscalizan y en el periodo de 3 años no hacen el acto administrativo, eso puede prescribir en un plazo. Pero la DGI lo que hace es que te notifica. Mira, tienes que hacer esto para que no prescriba esta acción. Pero todos los contribuyentes están obligados a guardar su declaración hasta por 10 años. Así que la DGI se va a empantalonar. También van a declarar oficiales de cumplimiento. La ley va a contemplar. O sea que ese respiro del retiro de la ley de modernización fiscal no está el respiro, porque al final ataca mucho también esa clase media independiente que, no lo va a pagar probablemente más ITEVIS, pero sí va a tener que responder quizás mayor. Bueno, porque es una obligación el tributar. Y a veces la deficiencia estatal en la persecución de la evasión es que no es justo, por ejemplo, Ileana, que tú pagues tus impuestos, tú ganas tu dinero y mensualmente a ti te descuentan un dineral. Y tengo que pagar un dineral.
Claro que no. Entonces, yo soy la primera que lo apoyo. No, ahora, también reconozco que hay mucha gente cogida ahí. Pero hay que incentivar a que todos paguemos los impuestos correspondientes. Entonces, la DGI va a utilizar un mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, por ejemplo, para evadir la evasión, por ejemplo, los países asiáticos, ya el dinero en físico no se está usando. Sino el formato digital, porque todo el formato digital, por ejemplo, usted decía algo importante, las tarjetas de crédito. Muchas personas dicen, no, pero mi gasto es tanto, pero tú consumes en tarjeta mensualmente 100,000 pesos, pero tus ingresos tú le declaraste a la DGI que son por más de 52,000 pesos. No calza. Rápidamente, y probablemente le voy a dejar para después de la pausa. ¿Cuál sería entonces la consecuencia en términos de la economía nacional cuando esa persona que se siente vigilada se retrae y dice, bueno, no voy a llevar a los bancos o voy a informalizar mis recursos colocándolo aquí y allí porque ya estoy siendo vigilado en esas plataformas? Entonces, pero después de la pausa quizás podemos abordar. Vamos a los mensajes. En breve estamos en la última parte del cafecito de hoy. Muy bien, ya los minutos finales con Juan de Dios Giraldo, la pregunta que dejó Ileana Rosario. Bueno, eso pudiese constreñir un poco la economía, sino que la gente pudiese no seguir formalizando o introduciendo a los bancos sus dineros. Que lo va a llevar a las cooperativas, que no son fiscalizadas. Bueno, pues ellos van a buscar el mecanismo también de elusión. El problema es que el mecanismo es guardarlo en tu casa, que no deja de ser un problema. Bueno, lo que está en la DGI, el objetivo de la DGI es fiscalizar a la población, a aquellas personas que evaden, y una vez fiscalizada, hacer una resolución de determinación, si hay un saldo a favor o si hay una deuda en favor del fisco. Entonces, mucha gente tenemos que sincerizarnos más y hacer las declaraciones debidas, porque real y efectivamente nosotros estamos produciendo un presupuesto deficitario que es obligatorio que todos los dominicanos en un momento aportemos para nosotros reducir el déficit. No basta con uno decir, el gasto, vamos a disminuir el gasto. Eso no significa, porque el déficit de la República Dominicana ronda los 225,000 millones de pesos. Entonces, hay que buscar un mecanismo que al final el Ejecutivo está obligado, recomendaciones del Fondo, recomendaciones de muchos organismos multilaterales que establecen que es inminente una reforma fiscal. Ahora bien, esa reforma debe estar de la mano con todos los actores, porque muchas personas no se quieren sacrificar en el país. No, nadie quiere sacrificarse. Entonces, implica un sacrificio. El Ejecutivo debe mejorar el gasto, obviamente, pero si no lo hacemos, llegaremos a una especie de impago, default. Sí, porque, don Jaime, es lo siguiente, es lo mismo que usted diga, en mi casa, y vamos a explicarlo sencillo, en mi casa yo gano 1,000 pesos, pero de comida y de servicios yo pago 2,000, gasto 2,000. Lo que yo ingreso es mucho menor de lo que yo gasto. Así funciona el Estado. Entonces, si yo no busco los mecanismos indispensables para igualar mínimamente el gasto y el ingreso, llegará un momento en que yo quedaré en un impago, porque si yo gasto 2,000 pero gano 1,000 y mis gastos necesarios son 2,000, tú dices, es que yo no voy a, es que yo no estoy, yo tengo que reducir el gasto. A veces se hace imposible. Sí, pero reducir. Una cosa, Juan de Dios, ya nos quedan 30 segundos. Yo creo que hay que hacer eso, pero primero lo de ahí debe comenzar con aquellos que no están pagando nada. Que hay muchísima gente que no está pagando nada. Un mecanismo es, por ejemplo, el anuncio que hizo la DGI hoy, y ahí se modificó el artículo 11 de la ley 1192, que irá tras las huellas del dinero. Sí.
van a comenzar a fiscalizar a un sinnúmero de personas que son trabajadores independientes, que están bancarizados. Por ejemplo, don Jaime, ¿usted sabía que las personas que tienen alquiler tienen que pagar un 10% a la DGI? Y mucha gente no lo paga. Yo rento esa casa. Y no paga por eso. Usted tiene que pagar el 10% a la DGI en base a esa renta. Como propietario de ese inmueble. Como propietario de ese inmueble. Así es. Y así hay muchísima gente que nos paga 5 pesos. Entonces, pero bueno, ya veremos. Gracias a Juan de Dios Giraldo por estar con nosotros en este cafecito de hoy. Lo que sigue, salud dando.